Descubre los 4 alimentos congelados que debes evitar y los 4 sorprendentes que transformarán tu cocina en un banquete familiar irrefrenable. María empujaba su carrito por el supermercado, repleto de productos que sabía que no podían nutrir a sus hijos de verdad. Las largas jornadas como enfermera la consumían, y al volver a casa, la energía para cocinar se desvanecía como el humo. Era un ciclo agotador: trabajo, cuidado de los niños, y finalmente la cocina se transformaba en un lugar solo para recalentar los platos congelados que llenaban el congelador. El eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente. Comer es un ritual, no una obligación. Cada vez que recordaba aquellas enseñanzas, un dolor punzante en su pecho le decía que estaba fallando como madre. Miró a su alrededor y vio familias felices en la sección de frutas y verduras, riéndose y eligiendo ingredientes frescos. La frustración creció en su interior. ¿Por qué era tan difícil para ella? Intuyó que era una trampa. Esos frozen nuggets eran más fáciles, pero estaba sacrificando algo mucho más importante: la conexión con sus hijos. Sofía y Mateo no solo querían nuggets, anhelaban momentos de risas en la mesa, de aquellos que su abuela había cultivado con tanto esmero. Sin embargo, eso parecía un lujo que no podía permitirse. La ansiedad palpitaba en su pecho. De repente, se encontró con Javier, un compañero de universidad que había sido una fuente de alegría en su vida. Su mirada iluminaba el ambiente, y cada palabra que pronunciaba sobre la nutrición y la cocina la llevaba a un mundo donde ella solía ser feliz. María, ¿te gustaría averiguar cómo una alimentación más consciente puede unir a tu familia?, propuso. La chispa de esperanza resplandeció en ella, pero los recuerdos de decepción se mezclaron con la posibilidad. ¿Realmente podría cambiar sus hábitos? La desconfianza se apoderó de su mente. A medida que llenaban el carrito con frutas y verduras, la presión aumentaba y el nudo en su garganta se apretaba. Temía que al regresar a casa, Sofía y Mateo no aceptarían ni un bocado de lo que ella había preparado con tanto cariño. ¿Y si prefieren seguir con lo fácil y no me escuchan?, pensó con angustia. Experiencias pasadas le indicaban que podría fallar nuevamente, y en el fondo, presentarse ante sus hijos con un platillo inédito resultaría en desilusión y rechazo. En su mente, las imágenes de su abuela sonreír mientras les enseñaba a cocinar le invadían. Pero ahí estaba, atrapada entre la desilusión de su propia vida y el deseo ferviente de regresar a esos tiempos donde cocinar significaba amor y unión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De regreso en casa, María sintió la presión de la expectativa. Los rostros de sus hijos se contraían ante la vista de las verduras y lechugas, y su determinación temblaba. La cena sería su oportunidad para cambiar la narrativa de su cocina, pero la duda era ensordecedora. El momento de la verdad se acercaba y la incertidumbre le llenaba el estómago. ¿Acaso su esfuerzo, su lucha por reinventar su cocina, traería consigo la alegría que tanto anhelaba? Con cada plato que terminaba, la angustia aumentaba. Tendría que enfrentarse a un posible fracaso, y las preguntas se agitaban en su mente. Cada bocado que Sofía y Mateo tomaran podría acercarla a la redención o al abismo de la decepción. ¿Lograría hacer que amaran esta nueva experiencia? ¿O seguiría su camino a la desesperación? La cocina se había convertido en un campo de batalla para María. Las ollas y sartenes eran sus armas, pero cada vez que se giraba para ver a sus hijos, el miedo se apoderaba de ella. En el fondo, sabía que lo que estaba en juego no era solamente una cena. Se trataba de construir la base de una nueva conexión familiar. La decisión de preparar un platillo más saludable e integral
la había empoderado momentáneamente, pero ahora esa confianza se tambaleaba. Mientras picaba las verduras, las imágenes de sus hijos disgustados llenaban su mente. La idea de que Sofía y Mateo prefirieran los nuggets parecía desbordar cualquier esperanza. Sin embargo, algo más en su interior comenzó a emerger, una determinación renovada a no rendirse. Quizás se necesitaba más que un platillo. Tal vez, para ellos, el desafío no radicaba solo en la comida, sino en cómo ella construía ese momento en torno a ella. Con cada movimiento, María decidió involucrar a sus hijos en el proceso. Les pidió que la ayudaran a mezclar ingredientes, a darle forma a las hamburguesas de frijoles que había decidido preparar. «Vamos, ayúdenme a crear algo increíble», dijo con un tono que intentaba transmitir alegría y entusiasmo. La mirada inicial de rechazo de Sofía se transformó lentamente en curiosidad, y Mateo, al ver que mamá se esforzaba, comenzó a seguir su ejemplo. Mientras su hija exploraba la textura de los ingredientes y su hijo jugaba a mezclar especias, María sintió cómo la energía en la cocina cambiaba. Todos estaban participando, riendo. Por un momento, el miedo al fracaso fue reemplazado por el amor que ella se había esforzado por recordar. Lejos de ser un desastre, la cena se estaba convirtiendo en un pequeño espectáculo, un baile de sabores y risas. Al servir la comida, la ansiedad volvió a ella con fuerza, pero esta vez con un nuevo compañero, la incertidumbre. Cuando colocó el plato frente a ellos, el silencio se hizo presente. Sofía miró la hamburguesa de frijoles, arrugó la nariz, y cuando María se preparó para lo peor, su hija tomó una mordida. Lo que ocurrió a continuación la tomó por sorpresa. Una sonrisa emergió de su rostro y dijo: «No está mal, mamá». La risa de Mateo dibujó una melodía en el aire. La experiencia de compartir comenzó a afianzarse en algo más significativo. Sin embargo, la satisfacción fue momentánea. Cuando la cena terminó y los platos estaban vacíos, María sintió que su lucha apenas comenzaba. Esa noche, mientras lavaba los utensilios, un pensamiento inquietante la invadió. ¿Podría sostener este nuevo camino? ¿Sería capaz de mantener esta conexión y seguir innovando en su cocina? Las preguntas orbitaban su mente como estrellas en un cielo incierto. Al caer la noche, María se sentó en la sala, abrumada por la osmosis de emociones. A pesar de la victoria pequeña de esa noche, las dudas sobre la continuidad de su esfuerzo acumularon tensión en su pecho. Ella sabía que un solo triunfo no aseguraba la permanencia de un cambio y que el viaje de redención personal requeriría mucho más. Una chispa de resolución la iluminó cuando recordó las enseñanzas de su abuela sobre la perseverancia y la unión. Estaba dispuesta a esforzarse más allá de la cocina, a explorar lo que realmente significaba alimentarse en familia. No era solo cocción de alimentos, era construir recuerdos, y para eso necesitaba más que recetas, necesitaba una visión. El caos de sus pensamientos se organizó bajo una sola pregunta. ¿Qué pasaría si llevara a sus hijos a explorar juntos nuevas recetas, nuevas culturas, a convertirse en un equipo en la cocina? Con el corazón palpitante, María decidió que estaba lista para enfrentarse al siguiente reto, pero el camino estaba cada vez más empedrado y la incertidumbre la acompañaba en cada paso. Con un nuevo propósito, se vio infundiéndose de la idea de un curso de cocina que explorara tradiciones culinarias de diferentes países. La idea de un viaje alrededor del mundo a través de la comida empezó a tomar forma. Sin embargo, ¿acaso sus hijos estarían dispuestos a embarcarse en esta nueva aventura? Se dio cuenta de que esta decisión requeriría más que solo cocinar. Necesitaría unir su formación como enfermera con una nueva línea profesional que la impulsara. Sabía que al final de este viaje tendría que confrontar sus propios miedos sobre lo desconocido, y en ese mismo instante algo resonó con fuerza. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría realmente abrazar el desafío de reinventarse, no solo como madre, sino también como profesional en el arte de la cocina y la nutrición? María se despertó con la determinación latiendo en su pecho.
La visión de impartir un curso de cocina había germinado en su mente como una semilla que exigía atención constante. En su formación como enfermera, había aprendido sobre la importancia de la nutrición y el impacto que los alimentos tienen en la salud. Nunca había puesto ese conocimiento en práctica de manera tan creativa como ahora. Sería una combinación perfecta entre su pasión por la cocina y su compromiso con el bienestar de sus hijos. En el desayuno, miró a Sofía y Mateo, quienes, aún medio dormidos, apenas probaban sus cereales. La idea de explorar la comida más allá de lo esperado no solo era un proyecto, era una oportunidad para unir a su familia. Hoy pensé que podríamos investigar un nuevo platillo juntos, dijo con voz entusiasta. La respuesta fue una mirada de desinterés y un rítmico de los dos, que resonó como un eco en el corazón de María. No obstante, ese fue el primer paso hacia un nuevo reto. Necesitaba un plan. María sacó papel y lápiz y se dio un momento para escribir ideas. Recetas internacionales, pensó, esbozando el mapa de una nueva aventura. Desde curries de la India hasta tacos de México, una lista de platillos llenó la hoja con colores y especias. Ella quería que cada receta contara una historia, que fuera una experiencia para compartir. Pero sabía que esto requeriría no solo creatividad, sino también persistencia. Mientras organizaba sus notas, recordó los recuerdos que había disfrutado de la cocina de su abuela. Fue allí donde comprendió que detrás de cada platillo había un destino, una emoción y un momento en el tiempo. Esa chispa era lo que necesitaba contagiar a sus hijos. Planteó la posibilidad de que cada semana la familia eligiera un país del que aprenderían a cocinar. Hoy cocinamos de Italia, se imaginó, mientras preparaba las pizzas con los rostros radiantes de sus hijos frente a ella. Sin embargo, algo la detenía. El temor a no cumplir con las expectativas, a ser parte de otra decepción, se deslizó nuevamente en su pecho. Esa incertidumbre era abrumadora. Se cuestionó si realmente podría ser la guía que sus hijos esperaban. En un intento de despejar esos miedos, buscó apoyos. Contactó a una amiga que tenía un blog de cocina y preguntó si podía acompañarla en la primera clase. La idea de compartir el peso de ese desafío la hizo sentir más segura. No estaba sola en este camino. El día del primer curso llegó. Había preparado un entorno acogedor, decorando la cocina con banderas de distintos países, y había elegido un platillo simple, pizza casera. Sofía y Mateo, ahora más curiosos, se entusiasmaron con la idea de amasar la masa y elegir sus propias coberturas. Con cada risa, cada comentario que surgía en el aire, María sintió cómo el miedo se desvanecía, siendo reemplazado por un sentido de propósito claro. Algo dentro de ella se activaba. Se trataba de crear un espacio donde sus hijos pudieran expresarse y aprender a través de la cocina. Esa noche, cuando todo terminó, se sentó a reflexionar. Las voces de sus hijos retumbaban en su mente. Cada mordida que daban a la pizza, cada risa compartida eran el eco de la conexión familiar que había estado buscando. Pero, a pesar de la satisfacción que sentía, una inquietud persistía. ¿Cómo sostener ese impulso a largo plazo? ¿Cómo evitar caer de nuevo en viejas rutinas? María sabía que esto apenas era el comienzo, y que el verdadero reto sería mantener la chispa viva. Al contemplar sus pasos futuros, se dio cuenta de que no podía escatimar esfuerzo. Tendría que desafiarse a sí misma, aprender más sobre las diferentes tradiciones culinarias y cómo incorporarlas en la vida cotidiana de su familia. El camino que había elegido requería no solo creatividad, sino también disciplina. Mientras esbozaba un plan de estudio para sus próximas lecciones, un nuevo pensamiento llegó a su mente. ¿Sería capaz de utilizar su formación médica para abordar la salud familiar en una escala más amplia? ¿Podría introducir a sus hijos no solo a la cocina del mundo, sino también a la conciencia sobre la alimentación saludable? María sintió que el momento de enfrentarse a esta nueva realidad se acercaba. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si sus hijos podrían asimilar esa visión más compleja.
empezando a sentir que esto sería más que solo comida. Podría ser un viaje hacia una vida con propósito, un desafío que pondría a prueba su valentía una vez más. Mientras cerraba su cuaderno, una sonrisa se dibujó en su rostro. La batalla no había terminado, pero tenía nuevas armas en sus manos. El camino hacia la conexión familiar y la salud empezaba a despejarse, pero seguía lleno de interrogantes. ¿Estarían sus hijos listos para esta nueva fase? ¿Cómo enfrentarían juntos el desafío de cocinar no solo por comida, sino por una vida más saludable y feliz en familia? El nuevo día amaneció con un aire renovador. María se sintió llena de energía, eléctrica con la posibilidad de lo que podía lograr. Su mente zumbaba con ideas. Era hora de dar el siguiente paso. No solo quería enseñar a sus hijos sobre la cocina internacional, sino que sentía que era el momento indicado para incorporar principios de salud fundamentales en su aprendizaje. Se trataba de un compromiso tanto con la cultura como con el bienestar. Decidió que su primera lección no solo se centraría en la preparación de un platillo, sino que sería un enfoque holístico. Esa mañana, a medida que revisaba su lista de ingredientes para la primera clase, se preguntaba cómo integrar su conocimiento sobre nutrición. En las últimas semanas, había estudiado nuevas recetas y aprendido sobre ingredientes saludables que podía utilizar. «¿Qué tal si comenzamos por hablar sobre las verduras en lugar de las carnes?», murmuró para sí misma. Al pensarlo, sintió un escalofrío de emoción. Introducir un cierto nivel de conciencia sobre la comida podría ayudar a sus hijos a entender no solo el cómo, sino el por qué detrás de cada platillo. El día llegó y preparó un menú de ensaladas frescas como foco, abarcando ingredientes de diferentes países. Mientras la cocina se llenaba de los olores de pimientos y hierbas frescas, Sofía y Mateo entraron a la cocina, curiosos y emocionados por descubrir lo que su madre había preparado. Las voces resonaban en el aire mientras María guiaba a sus hijos a través del proceso de mezclar sabores y texturas. Sin embargo, a medida que explicaba los beneficios nutricionales de cada alimento, notó la mirada de escepticismo en Sofía. «¿No es solo hojas y verdura, mamá?», preguntó Sofía, conocida por su amor a los sabores más contundentes. María sintió un nudo en su estómago. Había elegido este enfoque para abrir una conversación sobre la comida saludable, pero no esperaba un rechazo tan directo. Esta es una forma de comenzar a construir lo que comemos y entender que muchas de estas verduras son como los superhéroes en nuestras comidas, respondió María, tratando de mantener un tono optimista. Sin embargo, en el fondo, se debatía entre la frustración y la necesidad de plantar la semilla de un cambio en sus hijos. Mateo, siempre más receptivo, empezó a jugar con los ingredientes, añadiendo un toque de cada uno a su plato. Su madre lo observaba con una sonrisa nerviosa, preguntándose si esa era la clave para ganar el interés de Sofía. Podía ver cómo las pequeñas acciones de Mateo divertían a su hermana, haciendo que sus reacciones se suavizaran. Cada risa de Mateo provocaba una chispa de curiosidad en Sofía. Tan pronto como la comida estuvo lista, sentaron la mesa y se dispusieron a probar lo que habían creado juntos. María sintió una mezcla de ansiedad y esperanza al ver los rostros de sus hijos mientras degustaban sus platos coloridos. El primer bocado fue un momento crítico. ¿Podrían apreciarlo o se verían atrapados en el temor a lo desconocido? «Es interesante», dijo Sofía, frunciendo el ceño mientras tragaba. Esa pequeña palabra podría haber sido la clave. Fue un paso, aunque no tan firme como María deseaba. Pero ahí estaba, un claro indicio de que estaba comenzando a conectar con la experiencia. Después de la comida, las conversaciones se tornaron a las reacciones de los sabores. María decidió aprovechar ese momento y llevar la lección más allá. Comenzó a compartir resultados de investigaciones sobre cómo la alimentación afecta la salud a largo plazo. Observó cómo Mateo se iluminaba con cada dato nuevo, y mientras su hija escuchaba con más atención, se dio cuenta de que estaba empezando a aceptar el enfoque. Sin embargo, en lo profundo de su mente, un dilema crecía. Mientras trabajaba tan diligentemente por crear hábitos saludables, sentía una presión interna.
Estaba cruzando la línea entre educar y forzar a que sus hijos adoptaran un estilo de vida. Una sombra de duda la invadía. No quería que la comida se convirtiera en una carga. Mientras se sentaba a reflexionar esa noche, sintió la necesidad de adquirir más recursos. Quería seguir adelante, pero también necesitaba aprender a equilibrar entre la pasión por la cocina saludable y el respeto por las preferencias de sus hijos. Sin embargo, la incógnita de cómo seguir motivándolos y haciendo esta transición sin presiones la inquietaba profundamente. El camino hacia un cambio significativo apenas comenzaba, pero su mente ya corría hacia estrategias innovadoras que podría implementar. Ritmos, métodos nuevos, un enfoque diferente. En esa búsqueda, una idea poderosa comenzó a gestarse. ¿Qué pasaría si, en lugar de presionarles para que comieran un tipo de comida, creara desafíos y recompensas divertidos? Esto la llevó a un nuevo terreno de preguntas. ¿Podría rediseñar la experiencia gastronómica familiar y al mismo tiempo educar sobre la salud? María sentía que, si todo salía bien, esto podría transformar no solo su estructura familiar, sino la forma en que todos veían la comida. Pero, como siempre, la incertidumbre la perseguía. ¿Estaría preparada para las respuestas, las posibles peleas o la renuencia? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y María se encontraba en la búsqueda de un enfoque que combinaría el crecimiento personal con un cambio familiar. El próximo capítulo de su vida no solo prometía exploraciones en la cocina, sino también la oportunidad de redefinir la experiencia de su familia frente a la alimentación. ¿Podría realmente lograrlo? ¿O esta sería otra lucha que abrumaría su ya inestable realidad? María despertó con una nueva resolución. La idea de transformar la experiencia culinaria de su hogar no solo ocupaba su mente, sino que había despertado un sentido renovado de propósito. Los resultados de su primera clase seguían resonando en su cabeza. La mezcla de reacciones de sus hijos la llevó a reflexionar sobre la necesidad de un enfoque más dinámico y lúdico. Sin embargo, la presión de equilibrar sus deseos con la realidad de sus hijos era aplastante. Durante el desayuno, decidió lanzar una mini encuesta para medir las preferencias de Sofía y Mateo. Con un bolígrafo en mano y una libreta frente a ella, les preguntó qué alimentos no solo les gustaban, sino cuáles les gustaría aprender a preparar. Al principio, la curiosidad iluminó los rostros de sus hijos, pero pronto se convirtieron en evasivas. «Bueno, a mí me gustan los pasteles de chocolate», interrumpió Mateo mientras se llenaba un vaso de leche, su mirada fija en el refrigerador. Sofía, que intentaba contener una risa, bromeó. «¿Y eso cuenta como un alimento saludable?». La risa de su hermano la contagió, y mientras ambos intercambiaban bromas, María sintió un pequeño alivio. Ese era un paso en la dirección correcta. Si pensaban en comida de manera más lúdica, había una oportunidad. Después de la escuela, cada uno trajo sus propias ideas de platillos. María organizó una lluvia de ideas en la mesa, donde cada uno podía compartir sus recetas favoritas. Observaba a Mateo, quien hablaba con elocuencia sobre un platillo que había visto en un programa de televisión. Su entusiasmo ante la posibilidad de cocinar algo que le gustaba se convirtió en su motor. Sofía, aunque reticente al principio, se unió al juego al escuchar las ideas de su hermano. María sabía que este era su momento. No iba a perder la oportunidad de sembrarles conocimientos nutricionales mientras se divertían. Tomó una respiración profunda y con una sonrisa decidida planteó un reto. ¿Qué les parece si hacemos una competencia de recetas saludables? Cada uno de ustedes elegirá un plato y lo transformaremos en algo balanceado y saludable. Las miradas expectantes de sus hijos la llenaron de motivación. El ímpetu de ese día la llevó a investigar más. Empezó a leer sobre nutrición infantil y la importancia de crear no solo platos sabrosos, sino también que incluyan ingredientes que beneficien su bienestar. La idea de convertir la cocina en un juego era un nuevo enfoque que la entusiasmaba. Sin embargo, la pregunta persistía.
¿Cómo equilibrar el deseo de educar y su propio interés por lo saludable con la diversión que querían sus hijos? Mientras María planificaba la próxima clase, anhelaba motivaciones más concretas. Empezó a notar cómo su propia confianza crecía. Cada pequeño avance era un recordatorio de que el cambio no solo se trataba de cocinar, sino de una representación de su propia evolución personal. Había podido inspirar a Sofía y Mateo a pensar en la comida como un proyecto en el que todos podían participar, y eso era una victoria. La semana avanzó con más entusiasmo que antes. En la cocina, los dos niños estaban empezando a aceptar la idea de los superhéroes de la comida. María los observaba, con una mezcla de orgullo y ansiedad. Pero había algo más en su interior que la preocupaba. ¿Podía realmente educar y al mismo tiempo no caer en la presión por resultados perfectos? Sabía que el viaje hacia la educación alimentaria era complicado y que, en algún momento, tendría que enfrentar la resistencia que podía surgir cuando se sintieran obligados. Al final de la semana, se dieron cuenta de que podían hacer una cena temática internacional, donde cada uno presentaría un platillo de diferentes partes del mundo, lleno de colores y sabores variados. La idea no solo reunía sus intereses, sino que también les daba la oportunidad de experimentar con la cocina de manera creativa. Mientras María organizaba mentalmente los próximos pasos, una idea más audaz se apoderó de ella. ¿Y si involucraba en esta misión a otros padres y familiares? Un pequeño grupo de cocina podría fomentar una cultura de motivación y aprendizaje en su comunidad. Pero no podía evitar que un escalofrío de incertidumbre recorriera su espalda. Tenía que enfrentar sus propios miedos sobre lo que significaría abrir su puerta a los demás, así como lidiar con el desafío de mantener su visión original, que era educar sin presionar. Estaba lista para dar ese paso y compartir no solo su pasión, sino sus miedos y dudas. A medida que el día llegaba a su fin, sintió que se encontraba ante un punto de inflexión, donde las oportunidades y retos se entrelazaban una vez más. Su deseo de avanzar la llevó a una conclusión decisiva. Lo que comenzaba como un viaje en la cocina podría convertirse en un movimiento más grande, ya no solo familiar, sino abierto al mundo. ¿Estaría preparada para el cambio que eso conllevaría? La inquietud se convirtió en combustible. El futuro se sentía más vasto y emocionante que nunca. María no podía dejar de pensar en la posibilidad de un grupo de cocina. La idea revoloteaba en su mente como un pájaro inquieto, desafiándola a salir de su zona de confort. La cocina era el espacio donde solía sentirse segura, pero invitar a otros la hacía dudar. ¿Y si no eran receptivos a sus ideas? ¿Y si el entusiasmo que había cultivado con sus hijos no se replicaba en un grupo más amplio? Las preguntas la inyectaban de ansiedad, pero al mismo tiempo le ofrecían una nueva perspectiva de crecimiento. Decidida a superar esta reticencia, comenzó a trazar un plan y a plasmarlo en su libreta. Hizo una lista de contactos, amigas de la escuela, vecinas con intereses similares, incluso algunos amigos de toda la vida. Cada nombre escrito era un paso hacia la incertidumbre, pero cada uno también representaba una oportunidad de enriquecer su proyecto. Y aunque el miedo a la crítica reverberaba en su mente, la necesidad de probarse a sí misma era un eco aún más fuerte. A la mañana siguiente, se sentó en su terraza, con la libreta abierta y un café humeante. La luz del amanecer inundaba el lugar, y pensó en lo gratificante que había sido ver a Mateo y Sofía interesarse por la cocina. Si podían disfrutar de la creación culinaria en familia, quizás otros padres también apreciarían la unión que eso generaba. Con una determinación renovada, decidió escribir un mensaje grupal. Hola amigos, estoy organizando un pequeño grupo de cocina en casa, donde podamos aprender y divertirnos juntos. La idea es preparar platos de diferentes culturas, pero con un giro saludable. ¿Alguien se anima? Mientras pulsaba enviar, un hormigueo en el estómago le recordó que dar este paso era tan emocionante como aterrador. Los días pasaron y María se dedicó a preparar el espacio. Limpió, organizó y decoró su cocina.
En cada acción sentía que estaba echando raíces en su propósito. Aprender a cocinar tenía un papel educacional, pero también servía como una plataforma de conexión emocional. A medida que organizaba los utensilios, comenzó a pensar en las interacciones que tendrían, en las risas y en las historias que se compartirían. La cocina no solo se convertía en una sala de trabajo, sino en un espacio de abrazos, tanto figurativos como tangibles. Sin embargo, la ansiedad regresó cuando se acercaba la primera reunión. Se encontró cuestionando si sus habilidades serían suficientes y si podría guiar a otros de manera efectiva. ¿Podría mantener el ambiente divertido mientras se abordaban temas importantes sobre nutrición? Se miró en el espejo, buscando un rastro de la confianza que había sentido con sus hijos. El día de la primera sesión, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos dubitativos. Con un profundo suspiro, abrió la puerta. Allí estaba Ana, su vecina y amiga, sonriendo con un plato en la mano. «Espero que estés lista», le dijo con entusiasmo, y esa energía le inyectó un rayo de optimismo. Pronto, la cocina se llenó con risas, comentarios y hasta un par de anécdotas embarazosas. Mientras remolineaban en un nuevo platillo de inspiración internacional, María se dio cuenta de que había empezado a florecer dentro de sus propios miedos y ansiedades. La dinámica grupal la empujaba a ser más creativa, más abierta. Cada pregunta que le hacían la retaba a profundizar más en los detalles de la nutrición, haciéndola investigar y aprender incluso más que antes. Pero cuando comenzó la preparación de su primer platillo, María se dio cuenta de que no era solo un reto culinario. Estaba a punto de enfrentar su mayor desafío personal hasta la fecha. Las risas en la cocina se transformaron en un bautizo. De la misma forma que el fuego transforma los ingredientes, ella se sentía al borde de una transformación personal. A medida que el día avanzaba y la energía aumentaba, un giro inesperado llegó con el siguiente timbre. María se congeló por un instante. Fuera de la puerta, un conocido rostro que no había anticipado ver se asomaba. La última persona que pensaba involucrarse en su viaje culinario estaba ahí, justo a tiempo para desestabilizar su mundo recién edificado. ¿Sería una bendición o una maldición? La incertidumbre se adhirió a su deseo de crecimiento, poniendo en juego lo que había cultivado hasta ahora. ¿Cómo respondería? El rostro que se asomaba por la puerta era el de Elena, una de las críticas más voraces de María. Habían compartido muchos momentos a lo largo de su amistad, pero siempre existía un aire de competencia sutil, como si cada logro de una se convirtiera en un reto para la otra. Verla allí la llenó de una mezcla de emociones, desde la ansiedad por su presencia hasta una chispa de desafío que comenzó a encenderse en su interior. Elena entró con una energía palpable, siempre lista para opinar y, en ocasiones, desbancar la confianza de quienes la rodeaban. «Me encantará ver qué has preparado», exclamó, su tono de voz tan efusivo como una ola rompiendo contra las rocas. María sonrió, aunque su corazón latía más rápido. El salón estaba lleno de la calidez de los colores y aromas, pero la inminente evaluación de Elena podía oscurecer la atmósfera en un instante. Sin embargo, una parte de ella decidió no dejarse intimidar. Esta era su oportunidad de demostrar que había crecido no solo en habilidades culinarias, sino también en la confianza que necesitaba para ser la líder que había imaginado. Se tomó un segundo para respirar hondo, calculando la manera en que podría volcar la situación a su favor. Mientras el grupo se acomodaba, María pensó en el trayecto que había recorrido hasta este punto. Las dudas y ansiedades que había enfrentado durante la semana, las noches en las que planificó cada detalle y la investigación sobre los ingredientes que había hecho, todo su esfuerzo iba a reflejarse en esta experiencia grupal. La cocina nunca había sido solo un pasatiempo. Era una forma de enseñar a sí misma el valor del esfuerzo y la perseverancia. Durante la preparación, notó que cada vez que comenzaba a sentirse insegura, los rostros de sus amigos la animaban a seguir. Las preguntas sobre la receta y la incorporación de ingredientes saludables se convertían en un diálogo enriquecedor. Elena, por otro lado, optó por mantener su papel de crítica. Cada vez que alguien se equivocaba, ella lanzaba un comentario mordaz. La presión se acumulaba,
como si cada broma oculta de Elena fuera un desafío a su competencia. Fue entonces cuando María tomó una decisión crucial. Se enfrentó a Elena en lugar de permitir que su energía interfiriera con el ambiente. Agradezco tus observaciones, pero el objetivo aquí es aprender juntos y disfrutar del proceso. Estoy dispuesta a compartir lo que sé y a aprender de ustedes en el camino, afirmó con determinación, su voz resonando en la cocina. El silencio que siguió estuvo cargado de sorpresa, y algunos amigos sonrieron, apoyando su afirmación. Con este primer paso hacia la confrontación, algo cambió. Se sintió aliviada, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Aunque Elena seguía ahí, ahora permanecía en la periferia de su círculo, y la luz del grupo brillaba con más fuerza. La cocina comenzó a transformarse en un lugar de encuentro, donde todos podían contribuir y donde la opinión de cada uno contaba. María profundizó en la actividad, liderando la preparación con un nuevo tono. La dinámica se volvió más vibrantemente colaborativa, y la ansiedad que había sentido al principio se transformó en alegría y un firme sentido de pertenencia. Sin embargo, en el fondo de su mente, la energía de Elena seguía chisporroteando, como un fuego latente que no podía ignorar. A medida que el grupo continuaba cocinando, sintió que cada plato era un reflejo de su crecimiento personal, una mezcla de sabores que representaba su continuo viaje en la vida. Pero la gratificación se desvaneció al pensar en la próxima interacción con Elena. ¿Sería capaz de seguir sosteniendo su inclusión sin que ella optara por socavar su confianza nuevamente? La respuesta no estaba clara, y con eso había una nueva certeza que pulsaba en su ser. Mientras se reía con sus amigos y degustaba el resultado de su esfuerzo, sabía que estaba al borde de una nueva fase en su desarrollo. La pregunta que se planteaba ahora era, ¿podría mantener su crecimiento personal mientras se enfrentaba a Elena en futuros encuentros, cargada de nuevas inseguridades que podrían surgir de un viejo rival en su camino hacia la transformación? María se despertó esa mañana con un nuevo propósito. La experiencia de la cena la había llevado a reflexionar sobre su desarrollo personal, no solo como cocinera, sino también como persona. Había logrado establecer su autoridad en un espacio que siempre había estado contaminado por la energía negativa de Elena, y eso había sido solo el comienzo. Ahora, su mente corría hacia las posibilidades que podía explorar en el ámbito de la culinaria, un universo que parecía infinito. Mientras desayunaba, experimentó un pequeño ardor en su interior, una sensación de determinación que la empujó a crear un nuevo proyecto. Un curso de cocina saludable. No eran solo recetas, sino una invitación a una nueva forma de vida a través de la alimentación. Esto no sería fácil, especialmente considerando la mente crítica de Elena en su futuro. No obstante, la idea de compartir su pasión y ayudar a otros resonaba en su interior como una melodía. El primer paso era diseñar un contenido que no solo informara, sino que también inspirara. Sentada frente a su laptop, María empezó a hacer un esquema de lo que compartiría. Quería que la gente entendiera los beneficios de cocinar de manera saludable, pero también que se sintieran motivados a probar nuevos sabores y técnicas. Cada palabra que escribía encendía una chispa de entusiasmo, y la fe en su capacidad se intensificaba. Sin embargo, en medio de su excitación, la sombra de Elena apareció en su mente. Conocía a su amiga, sabia de su capacidad para penetrar el optimismo con críticas sutiles. La idea de lanzarse en el mundo con un proyecto tan personal la asustaba. ¿Qué pasaría si Elena decidiera cuestionar su enfoque? ¿Qué pasaría si la gente no la tomaba en serio? Esa ansiedad se transformó en una voz interna que le recordó su reciente éxito en la cena. Había confrontado a Elena antes y había encontrado su voz. Tenía que aplicar la misma valentía en este nuevo emprendimiento. Sin embargo, eso también significaba prepararse para los posibles comentarios despectivos que pudieran surgir. Enfrentarse a su propia inseguridad era esencial. Así, decidió añadir un apartado a su proyecto que abordara cómo lidiar con las críticas.
Una sección que no solo empoderaría a sus futuros alumnos, sino que también reflejaría su propio viaje personal. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. María buscaba recetas, investigaba sobre ingredientes y diseñaba un sistema de clases. A medida que crecía su idea, también lo hacía su red de apoyo. Sus amigos se interesaron, ofreciendo ayuda y sugiriendo ideas. Juntos, empezaron a experimentar con recetas y María logró sentir un crecimiento en su confianza. Sin embargo, cada vez que pensaba en compartir esta nueva iniciativa con Elena, el nudo en su estómago se apretaba un poco más. Un día, mientras discutía ideas con sus amigos, Elena apareció, sin previo aviso, y la situación se tornó tensa. La crítica habitual de Elena podría ser un obstáculo devastador, pero María sabía que ya había enfrentado eso antes. Era hora de probar su resolución. María respiró profundamente y, aprovechando el momento, se armó de valor. «Está surgiendo un proyecto en el que estoy trabajando», comenzó, el tono de su voz firme. «Espero que te animes a participar. Prometo que será algo educativo y divertido». Elena, de pie con los brazos cruzados, arqueó una ceja. «¿Y cómo podrías asegurar que sea efectivo? ¿Qué te hace pensar que la gente confiaría en ti?» El desafío estaba lanzado, y María reconoció cómo sus viejas inseguridades querían salir a la superficie, pero en lugar de sucumbir, sintió que una nueva fortaleza recobraba su lugar. «Creo firmemente en esta idea y en mi capacidad para ayudar a otros. Si puedo hacer avanzar la cocina a un nivel más saludable, estoy dispuesta a enfrentar cualquier crítica». El silencio que siguió fue electrizante. María sabía que había cruzado una línea. Su jornada apenas comenzaba, pero su decisión de mantenerse firme ante la adversidad de Elena había abierto una puerta nueva. Cuestionamientos siguieron surgiendo en su mente. ¿Estaba realmente preparada para pasar de la crítica a la acción? Sus pensamientos se entrelazaban con la emoción de lo que estaba por venir. La confrontación no solo implicaba a Elena, sino también las internas peleas de inseguridad. Lo que no sabía era que la respuesta vendría más rápido de lo que imaginaba. Un inesperado comentario de un viejo conocido surgió y, como un torrente incontrolable, se desató la pregunta que cambiaría su camino para siempre. ¿Realmente estaba lista para ser vista no solo como amiga o cocinera, sino como mentora? La claridad del nuevo propósito de María se volvía más nítida cada día, pero también traía consigo una oleada de retos y dudas. Ella sabía que el camino hacia el lanzamiento de su curso de cocina saludable requería más que entusiasmo, necesitaba preparación y autenticidad. Había dado un paso al frente al compartir su idea con sus amigos y con Elena, pero el eco de las preguntas de la crítica aún resonaba en su mente, en lo más profundo de su ser. A cada instante, María se sumergía en investigaciones sobre los beneficios de una alimentación saludable, pero la sabiduría teórica apenas era suficiente. Comenzó a reconocer que necesitaba explorar su relación con la comida más allá de la cocina. Se sentía en deuda con su propio cuerpo, por lo que decidía adoptar un nuevo estilo de vida que lo reflejara. Así, la cocina se convirtió en un espacio de sanación y redescubrimiento. Cada receta que probaba, cada técnica que aprendía, no solo se traducía en un crecimiento profesional, sino también en una conexión más profunda consigo misma. Cocinar se tornó en un acto de cariño hacia su cuerpo, y eso comenzó a verse en sus platos. Lo que antes consideraba una mera actividad se transformó en una forma de expresión personal. Sin embargo, también traía consigo la presión de identidades que todavía se sentían frágiles. El día siguiente a la confrontación con Elena, María se despertó sintiendo que había un eco en su interior que inundaba su conciencia. Volvió a su laptop, esta vez con un nuevo enfoque. Comprendió que su curso debería incluir no solo recetas, sino un válido espacio para compartir esas luchas internas que había soportado: la autocrítica, la presión social y, sobre todo, la necesidad de encontrar el valor para ser auténtica. La cocina saludable no es solo un destino, es un camino, escribió en su documento.
Mientras las palabras brotaban, cada frase parecía drenarse con la vulnerabilidad que la acompañaba. Decidió que sería crucial incluir testimonios. Era el momento de mostrar el rostro detrás de Lish y comunicar su propia historia, lo que en un principio la había llevado a perderse. Se dio cuenta de que su curva de aprendizaje podría convertirse en la luz guía de otros en la misma travesía. Así, los días se convirtieron en un vaivén de emociones mientras empezaba a formalizar las primeras clases. Se sintió más cómoda al presentar su enfoque vigoroso en una primera sesión de prueba con amigos cercanos. La calidez del apoyo de su círculo le otorgó valor, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Las risas y los intercambios hicieron que la presión empezara a desvanecerse. Sin embargo, el nudo de su estómago volvía cada vez que pensaba en la inminente reacción de Elena tras ese primer intento. Una parte de María se preguntaba si su amiga se uniría al nuevo camino, o si sería una batalla más. Aunque sentía una brisa de confianza soplar a su favor, la inquietud por la evaluación de Elena la llenaba de incertidumbre. El momento llegó, y María se preparó con nervios y entusiasmo. Había organizado una pequeña presentación para sus amigos y ofreciendo la oportunidad de unirse a un grupo de prueba anticipado. Cuando su grupo se llenó de risas y entusiasmo, Elena apareció de sorpresa. Los murmullos cesaron. María sintió el frío de la crítica potencial flotando en el aire, a pesar de haber ensayado su seguridad. Sin embargo, lo que hizo diferente esta vez fue una fuerza interna que la obligó a confrontar el peso de esa realidad. Tenía que recordar que el valor no residía solo en el reconocimiento ajeno, sino en la autenticidad que estaba eligiendo cultivar. «Hola, Elena», saludó con una voz que, aunque titubeante, contenía un nuevo grado de firmeza. «Estoy emocionada de mostrarte lo que estoy creando». Elena, con su mirada incisiva, observó desde el margen. «¿Y qué es exactamente lo que piensas lograr?» María sintió que se formaba un espacio de confrontación que rápidamente alimentaba sus viejas inseguridades. Pero esta vez sintió que la respuesta pululaba dentro de ella. Era el momento de no solo defender su proyecto, sino de reclamar su lugar como mentora. «Hoy te mostraré cómo la cocina no solo transforma los ingredientes, sino también cómo nos transforma a nosotros mismos», articuló, cada palabra cobrándole una nueva dimensión que antes le resultaba inalcanzable. En su corazón, sabía que estaba lista no solo para compartir su pasión, sino para dejar atrás el miedo. Mientras la respuesta de Elena aún permanecía en la penumbra, María decidió que nada podría apagar su luz. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. La pregunta final resonó en su mente. ¿Podría realmente sostenerse firme en su nueva identidad en un mundo que aún lo cuestionaba todo? María se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de anticipación y determinación. El proyecto que había iniciado, su curso de cocina saludable, no solo había crecido en contenido, sino que había transformado su percepción personal de los alimentos y su valor en la vida de su familia. Sabía que había estado en un camino de redescubrimiento que había tocado tantas áreas de su vida. Había aprendido a abrazar su propio viaje, y eso había creado espacios de conexión que jamás había imaginado. Al mirar a su alrededor, pensó en cómo había explorado nuevas recetas, compartido risas y perseguido no solo la cocina, sino también la sanación de su propio ser. Sus hijos, Sofía y Mateo, se habían convertido en sus cómplices, aprendiendo no solo a preparar platos, sino a entender el poder de cuidar de sí mismos a través de la alimentación. Esa mañana, al preparar el desayuno, se dio cuenta de que el menú estaba lleno de ingredientes frescos y nutritivos, algo que había logrado gracias a su fuerza de voluntad y la valentía de cambiar. La primera clase a la que había invitado a sus amigos se aproximaba. El aire estaba cargado de emoción, pero también de dudas. Recordó la presencia de Elena, que siempre parecía estar lista para criticar. Sin embargo, había decidido que esa no sería la definición de su nueva realidad. Mientras preparaba el espacio, decoró la cocina con coloridas banderas de diferentes países, cada una representando un nuevo destino culinario.
El ambiente se llenó de aromas vivos y prometedores que la hacían sentir emocionada. Cuando sus amigos comenzaron a llegar, su entusiasmo era palpable. Las risas resonaban y cada comentario positivo la llenaba de confianza. En unos minutos, las sartenes chisporroteaban, y María podía sentir cómo el ambiente se transformaba en un espacio de aprendizaje y comunidad. Sentía que estaba creando una tribu, un grupo vibrante de personas dispuestas a explorar más allá de los límites de lo que conocían. Durante la clase, María presentó su concepto sobre la conexión entre la cocina y la salud. Siempre había creído que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino que alimenta las relaciones, la cultura y el bienestar personal. Cada ingrediente en sus recetas era seleccionado no solo por su sabor, sino por su beneficio. Sin embargo, a medida que se desenvolvía la clase, la energía cambió con la llegada de Elena. Elena interrumpió. Su mirada crítica y desafiante desató un torrente de inseguridad en María. ¿Realmente crees que esto cambiará la forma en que vemos la comida?, preguntó Elena con escepticismo, su tono helado, como si cada palabra intentara perforar la confianza que María había comenzado a edificar. Pero esta vez, María se mantuvo firme. No se trata solo de la comida, Elena. Se trata de la conexión que creamos a través de ella. Esto es sobre cómo aprender a cuidarnos y a cuidar de quienes amamos. Su voz resonó con claridad, llena de convicción, desafiando a Elena a ver más allá de sus prejuicios. Al principio, el aire se sintió pesado, pero poco a poco, Elena comenzó a unirse al círculo. Con el paso de la clase, a medida que el grupo se reía y disfrutaba de la preparación, algo en la postura de Elena comenzó a aflojarse. Se permitió soltar el muro de crítica y quizás cerró su boca con un gesto cargado de sorpresa. Entre los sabores, risas y cucharones, la conexión que antes parecía imposible comenzó a forjarse. La clase culminó con la degustación de los platos que habían preparado. Sofía y Mateo estaban a su lado, emocionados de ver a sus amigos disfrutar del esfuerzo colectivo. María observó cómo la alegría se extendía entre todos, y sintió que esa sensación de pertenencia era la esencia del cambio que había buscado. Cuando la última mordida fue disfrutada y la conversación fluyó en una atmósfera de camaradería, María sintió que había ganado no solo el respeto de sus amigos, sino también una nueva comprensión de sí misma. Esa noche, mientras lavaba los platos, el peso de la presión que una vez había sentido se evaporó. Había conquistado más que una cena. Había valido su triunfo personal a través de la cocina. A partir de ese momento, María se dio cuenta de que este curso no solo sería su trabajo, sino un viaje en el que podría nutrir a otros, tal como había sido nutrida. Su compromiso con la cocina saludable se transformó en un estilo de vida, y su legado sería un espacio donde otros pudieran experimentar lo que ella había aprendido, que cocinar era una forma de amor y conexión. Reflexionando sobre su evolución, se sintió agradecida por la valentía que había desarrollado. No solo había aprendido a abrazar el desafío de reinventarse, sino que también había alcanzado la capacidad de reconfigurar su vida en torno a la nutrición y la conexión emocional. María se sintió en paz, confiada y lista para llevar su curso al siguiente nivel. El cambio era real y había llegado para quedarse. Ahora invitaba a otros a unirse en su travesía. En su corazón sabía que ella era más que una madre o una cocinera. Era una mentora llena de pasión por compartir el arte de la cocina y el significado de alimentarse de manera consciente. La vida estaba empezando a tomar un color vibrante, y cada día traía la promesa de nuevos sabores, conexiones y aprendizajes. El viaje apenas comenzaba. María sintió una energía renovadora, y sobre todo, estaba decidida a seguir creciendo sin mirar atrás. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta transformadora historia.
No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.